Y buenos días a todos. ¿Cómo están? Hoy vamos es el vlog 3. Espero ya hayan visto la primera y la segunda parte. Y si no la han visto, vayan acá a mi perfil. Aquí pueden encontrar la primera y la segunda parte de este vlog. Ya la verdad llevo una semana acá. Llevamos una semana ya acá en la isla. Y quiero grabarles un vlog de lo que voy a hacer hoy y de lo que voy a hacer mañana. Van a ser días. Hoy va a ser un día como de playa, de editar, de almorzar en un restaurante. Les quiero mostrar la comida, es deliciosa acá. Y mañana también, yo creo que voy a ir a playa y mañana tengo una sesión de fotos en la tarde. Entonces también les voy a mostrar cómo es la sesión de fotos. Se las voy a mostrar para que vean. Entonces la idea del vlog es este. Así que ahorita ya me alisté, ya nos alistamos. Vamos saliendo para la playa. Entonces acompáñennos. Y bueno, llegamos al Dean's Blue Hole. Esta es una de las playas más icónicas de acá de la isla, porque más que una playa tiene como un hueco, si se puede decir, en el mar. Es una playa en la que vienen a bucear mucho, vienen a hacer un deporte que se llama apnea. Entonces la verdad vienen muchas personas porque es un hueco que tiene 200 metros de profundidad, pero la playa es muy hermosa, tiene una vista increíble, hay como roca que cubre toda la playa. Bueno, mejor dicho, les voy a mostrar en vez de estarles contando para que ustedes vean por ustedes mismos. Heads up, nigga. We gonna be alright. Yeah. Look at me soaring now. Giving my soul, I pour it out. Been honest before, what you seeing now. Back when I couldn't afford a house, I used to sleep in the Prius, no heater on site at my campus. Dropped out for a job, I just couldn't manage. Was racking up debt, made it hard to see family. I ran out of panic, I started to grind at the studio. Y bueno, después de que vean este lugar tan espectacular y esas tomas increíbles, como les decía, ese lugar tiene el Dean's Blue Hole, tiene 200 metros de profundidad aproximadamente. Hacen apnea, hay una competición todos los años, pues que la hacen acá. De hecho, el año pasado pude venir a ver la competición. Lamentablemente no tengo una GoPro para poderles grabar debajo del agua, pero voy a robarle por ahí y darle créditos, obviamente, el material a alguien para que lo vean esas tomas debajo del agua. Y estamos subiendo aquí una roca. Como vieron, tiene parte de roca por detrás y uno puede subir para ver la vista que se ve desde arriba. Vamos allá. Y hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ya han pasado un par de días, la verdad no he sido juicioso grabando porque estaba bastante ocupado trabajando y disfrutando en general, ¿no? Sé que les iba a mostrar una parte del trabajo de cómo hice una sesión en la playa, la verdad. Creo que les voy a adjuntar acá un par de fotos para que las vean. Bueno, véanlas. No pude grabar, estuve ese día súper ocupado trabajando. La verdad las fotos quedaron increíbles, la familia y la pareja quedó supremamente contenta, quedaron felices con esas fotos. Entonces esa era la idea, ¿no? Hoy, como pueden ver, vamos a salir en bote. Entonces quiero llevarlos a que me acompañen a salir en bote. Vamos a ir, no sé ni siquiera a dónde vamos a ir. Creo que vamos a ir a ver unos cerditos. Creo que vamos a ir como a unas islas de arena. Creo que se llaman sandbanks, creo que es el nombre en inglés. Básicamente en medio de la nada, ya lo van a ver con el dron. Pero nada, esto es para que me acompañen. Este video es para que me acompañen a ir en bote y a ver todo lo que yo estoy viendo, o a tratar de transmitirles para que vean todo lo que yo veo. Ya nos vemos. Y pues bueno, aquí es muy común que todos tengan como sus propios botes, porque pues la isla vive más que nada del turismo y de la pesca. Casi todo el mundo es pescador, pescan langosta, pescan, bueno, pescado, valga la redundancia, también cogen cangrejos. Pero les quiero mostrar un poco de cómo se pone un bote en un carro. No sé si lo han visto, pero si no lo han visto, véanlo. Casi siempre tiene que utilizarse pues obviamente una camioneta grande por el tamaño y el peso del bote, pero pues el bote tiene su propio tráiler para poderlo cargar. Se engancha acá, se engancha aquí a la parte trasera del carro para poder ser jalado. Entonces por medio de estas manivelas se acomoda como el tráiler y ya queda pues enganchado el bote a la camioneta. Smoking on my weed, freezing on that I can see. All this love is hitting me.
feeling myself, feeling myself. Faith on numb, faith on numb. Faith on all that I can see. All this love's hitting me. Baby Jesus, talk to me. Y bueno, después de esas tomas hermosas y después de ese viaje hasta acá, ya llegamos al Sambat. Lo van a poder ver obviamente muchísimo mejor con el drone, con las tomas. Pero en serio que estar acá es espectacular. No sé, o sea, es una tranquilidad, es una paz, es estar yo solo con la naturaleza. O sea, ver que no hay nadie, o sea, que literalmente el bote en el que venimos y 4 personas más, pero nadie más a dar. No sé, me da como algo muy lindo, la verdad. Nada, creo que ahorita el bote se puede quedar como atrapado en la arena, pero ya les seguiré mostrando qué más hacemos entonces a lo largo del día. Y bueno, yo creo que no es raro que a mí se me olvide grabar siempre el final de los vlogs. Entonces aquí va. Gracias por llegar hasta acá, a los que llegaron hasta acá. Espero les haya gustado y hayan disfrutado igual que yo grabándolo y editándolo. Y nada, que vean un poquito de lo que yo hago a lo largo del día. Entonces, pues nada, este es el final de este vlog. Síganme los que no me siguen, acá les voy a dejar para que me sigan, para que activen la campanita, para que siempre estén pendientes de todo lo que subo. Recuerden que no solamente subo vlogs, también subo contenido de fotografía. Entonces pueden entrar a mi canal, que pues si ya están viendo el video le pueden picar, para que vean más shorts, más videos y aprendan fotografía conmigo. Entonces nada, les mando un fuerte abrazo y cuídense mucho. Bye.